Hace 500 años, el mundo conocido se hallaba comprendido entre el Océano Atlántico y el Índico. Sin embargo, en tan solo 30 años, 3 hombres lograron transformar la geografía del mundo y con ello toda la historia de la humanidad. Únete a Colón, Cortés y Magallanes en esta fascinante aventura y descubre cómo eran en realidad aquellos años. Todos sabemos que la Tierra es redonda. Aristóteles ya lo demostró en la antigua Grecia. Vio tan claro como nosotros que la sombra de la Tierra en la Luna es redonda. ¿Qué podría producir esa sombra sino una Tierra de forma esférica? Si la Tierra es redonda, al navegar en el mar Océano, no solo no nos caeríamos de ella, sino que además tendríamos que llegar a las Indias. Por consiguiente, propongo navegar hacia Occidente para alcanzar Oriente. Sus Majestades, los portugueses están enriqueciéndose en África y ahora pretenden navegar alrededor de África con rumbo al este para establecer su propia ruta de comercio en las Indias. ¿No se merecen los grandes reinos de Castilla y Aragón triunfar también? Yo puedo llegar antes a las Indias navegando hacia Poniente a través del mar Océano. Imaginad las especias, sedas y riquezas que se pueden adquirir mediante el comercio directo con las Indias. Con todo ello podríamos seguir nuestra lucha contra los moros y financiar una cruzada para arrebatarles definitivamente Jerusalén a esos paganos. Cuando, como dirigentes cristianos, ampliéis vuestra soberanía por las tierras del Gran Khan, pensad en las miles de almas agradecidas que convertiréis y salvaréis de la condenación. En la Edad Media, los mapas oficiales de la Iglesia, los Mapamundi, dividían el mundo conocido de entonces en 3 partes: Europa, Asia y África, incluyendo también el Jardín del Edén. Fue idea mía crear mi propio mapa utilizando tanto los últimos avances científicos como la sabiduría de los clásicos. Comencé con el mapa configurado por Ptolomeo en el siglo II a.C. En fin, a partir de ahí podéis comprobar vosotros mismos mis conclusiones. Ayuda a Colón a calcular los grados que separan Europa de Asia. Pulsa sobre un dibujo para cambiar el mapa y sobre el pequeño dibujo del altavoz para obtener más información. El mundo es una esfera dividida en 360 grados. Ptolomeo sostenía que 180, es decir, la mitad de la circunferencia terrestre, se hallaba cubierta de tierra y la otra mitad de agua. Marino de Tiro declaró en el siglo II que Eurasia ocupaba 225 grados de la superficie terrestre, 45 grados más de lo anteriormente establecido por Ptolomeo. Marco Polo, en sus famosos informes de navegación, sostenía que Asia comprendía 28 grados más que la configuración de Ptolomeo, añadiendo también que Japón se hallaba a 30 grados de la costa de China. Colón restó los 9 grados correspondientes a la distancia entre España y Canarias, ya que quería demostrar que, en realidad, la distancia entre los 2 continentes era menor de lo que se pensaba, empezando a contar, por lo tanto, desde el punto más alejado.
Colón pensó que Marino de Tiro había cometido un pequeño error de cálculo y añadió 8 grados al total de los 225 concebidos por este para Eurasia. ¿Cuántas millas comprende un grado? Colón lo fijó en 40, la mínima cantidad posible según los cálculos científicos actuales. A continuación, multiplicó esta cifra por 60 grados para hallar la distancia hasta Asia navegando hacia Poniente y obtuvo, como resultado, unas 2.400 millas. En realidad, hay más de 11.000 millas de distancia entre Europa y Asia. Fernando era un hábil diplomático y se encargaba de la política exterior y de los tratados con otros países europeos. Sin embargo, a Isabel se le suele considerar como la que ostentaba mayor poder de los dos monarcas españoles. Después de autorizar el primer viaje de Colón, la reina dispuso que todos los ingresos que se obtuvieran de las futuras expediciones fueran a parar a Castilla y que sólo se aceptaran como colonizadores a los castellanos. Antes de celebrarse el matrimonio entre Fernando e Isabel, Aragón y Castilla constituían dos reinos independientes. Al casarse Fernando de Aragón con Isabel de Castilla, sus reinos se unieron y formaron la base del moderno Estado español. Tras la primera audiencia de Colón con los monarcas españoles, la reina designó a uno de sus consejeros, el fraile Talavera, como cabeza de un grupo de sacerdotes, astrólogos y eruditos, cuya misión consistiría en estudiar la propuesta de Colón. La comisión de Talavera consideró los fundamentos de Colón y denegó su propuesta, al considerar que la distancia hasta Asia era demasiado grande. Ellos estaban en lo cierto y Colón equivocado, pero ninguno supo que las Américas se encontraban en medio. Luis de Santángel, el tesorero del rey, era tan rico que proporcionó un préstamo a los reyes. La reina Isabel habría rechazado la propuesta de Colón si Santángel no le hubiera aconsejado lo contrario. En el siglo VIII, los árabes conquistaron España. La reconquista consistió en la lucha de los españoles cristianos para conseguir expulsar a los invasores musulmanes y devolverle a España la soberanía cristiana. La lucha entre moros y cristianos duró 700 años, hasta derrotar finalmente los cristianos a los invasores. Las guerras y las adquisiciones de productos exóticos procedentes de Asia habían vaciado las arcas de muchos países europeos, incluidas las de España. La necesidad de obtener riquezas, tanto del comercio como de nuevos recursos de oro, estimuló las ansias de exploración. Los descubrimientos de Colón y el reciente éxito de España amenazaban a Portugal, por lo que en 1493, como medida para prevenir un conflicto entre ambos, el Papa Alejandro VI dividió el mundo entre los dos países. Cada uno de estos dos países tenía derecho exclusivo a hacer sus conquistas en cualquiera de las tierras no cristianas comprendidas dentro de su línea divisoria. Sin embargo, a los portugueses esto no les pareció suficiente. En 1494 obligaron a España a firmar el Tratado de Tordesillas, que desplazaba a 100 leguas al oeste la línea de demarcación. Por esta misma razón, Brasil cayó dentro de la línea de influencia portuguesa tras su descubrimiento. Pero, ¿estaba el hemisferio del este incluido en el tratado? Si lo estaba, ¿en qué lugar caía la línea divisoria al otro lado de la esfera terrestre? Más tarde, estas preguntas cobrarían gran importancia. El interés europeo por la seda asiática aumentó considerablemente durante el siglo XV, pero solo estaba al alcance de los más acomodados debido a la necesidad de importarla. Los intermediarios musulmanes controlaban las rutas comerciales de Asia y exigían altos impuestos por los productos orientales.
Colón pretendía introducirse directamente en el comercio lucrativo cuando llegara a las Indias. A pesar de la fuerte rivalidad entre España y Portugal, el embajador portugués visitaba con frecuencia la corte española. Aunque los dos países eran grandes rivales, intentaron siempre evitar enfrentamientos directos, llevando a cabo incluso una serie de arreglos matrimoniales entre sus familias reales. Pero ninguna unión tuvo éxito y los dos países mantuvieron constantes desavenencias entre ellos. Las especias procedentes del lejano oriente sazonaban las sosas dietas europeas y camuflaban el sabor de los alimentos a punto de pudrirse por la falta de refrigeración, aunque su alto coste hacía que fueran un lujo solo al alcance de los más ricos. La Inquisición investigaba y castigaba la herejía religiosa, siendo utilizada en muchas ocasiones para acabar con grupos cristianos rivales. Una sola fe religiosa unía a todos los reinos europeos en la Edad Media. Aunque las naciones cristianas luchaban las unas contra las otras, todas practicaban la religión católica romana y compartían la misma hostilidad hacia los infieles, es decir, hacia los no cristianos. ...24 de agosto de 1492... Anoche pasamos cerca de Tenerife, y el gran volcán de la isla se hallaba en erupción, presentándonos un espectáculo asombroso. Gran parte de la tripulación se quedó atónita y aterrada a la vez, porque jamás había visto espectáculo semejante. Les calmé explicándoles el origen de aquel enorme fuego. ¡Yau! ¿Cómo puede averiguar un navegante su posición en alta mar? Escoge un mapa o un instrumento para conocer los métodos de navegación que existían en tiempos de Colón. Existe en la Tierra un campo magnético que va del polo norte al polo sur. La aguja magnética de la brújula de Colón señalaba siempre hacia el polo norte y una vez que conocía esta dirección podía establecer el rumbo que deseara. Sin embargo, las variaciones en el campo magnético de la Tierra provocaban a veces que la brújula confundiera el norte con el este u oeste. La discrepancia entre la lectura de la brújula y la situación de la estrella polar causaba nerviosismo entre la tripulación, pero no fue a mayores debido a la experiencia de Colón con las variaciones magnéticas adquirida durante sus muchos otros viajes. La técnica de navegación más utilizada durante el siglo XV era la denominada estima. Si el navegante conocía el punto de partida, el rumbo, la velocidad y el tiempo transcurrido, podía calcular la distancia recorrida y, por lo tanto, su posición actual. Sin embargo, los cálculos no siempre eran correctos, ya que era muy difícil mantener el rumbo fijo, sobre todo si tenemos en cuenta las corrientes oceánicas. A Colón se le ha considerado uno de los mejores navegantes de todos los tiempos por su maestría en el empleo de la estima. En la época de Colón, los navegantes podían determinar la latitud al medir la altura a la que se hallaba el Sol o la estrella polar, utilizando para ello instrumentos como el cuadrante, la mira de cruz y el astrolabio. A esto se le denomina navegación astronómica. El cuadrante funciona de la siguiente manera. La base se alinea con el horizonte y la aguja movible señala al Sol o a la estrella polar, indicando a continuación la aguja del cuadrante el ángulo entre el horizonte y la estrella polar. Si un navegante conocía este ángulo, podía determinar su latitud en la esfera terrestre. Sin embargo, la navegación astronómica no era del todo fiable,
ya que los instrumentos eran inexactos y si el cielo se hallaba cubierto de nubes no podía realizarse cálculo alguno. A esto se le sumaba la imposibilidad de determinar la longitud. Los métodos de la época de Colón para determinar la velocidad a la que se desplazaba una nave eran, naturalmente, mucho más rudimentarios que los de hoy día. Para calcular dicha velocidad, un marino arrojaba por la borda un trozo de madera atado a una cuerda, mientras que otro vociferaba el número de veces que la madera flotaba de proa a popa. Los cálculos se basaban en el tiempo que la madera tardaba en recorrer la longitud del barco. Lunes 17 de septiembre de 1492. Hoy he visto una gran cantidad de algas, señal de que pronto avistaremos tierra. Algunas parecen proceder de los ríos y se extienden en dirección norte hasta donde llega la vista. Intentamos siempre mantenernos alejados de estas marañas porque hay lugares en los que está la espesura de las algas que incluso impiden avanzar a las carabelas. Aunque por otro lado han resultado de algún beneficio, ya que tranquilizan a los hombres al pensar que deben proceder de alguna tierra cercana. Las canoas existían ya en el lejano oriente, pero los españoles nunca las habían visto antes. Estas embarcaciones indias, cuya longitud a veces superaba los 30 metros, servían de unión entre los arahuacos y las otras islas del Caribe, usándose como transporte en la guerra y el comercio. Por suerte para los indios, a los españoles les repugnaba la idea de comer estos grandes lagartos, por lo que, aunque saquearan las demás provisiones, dejaban tranquilas a las iguanas. Los peces aquí son tan distintos a los nuestros. Es asombroso, los hay de 1000 colores distintos, con tonos tan vivos que cualquiera se maravillaría al verlos. Todo el terreno que bordea el río está repleto de árboles verdes y hermosos, distintos a los nuestros, cada cual con sus flores y frutos propios. No me canso de observar la frondosa vegetación. Difiere tanto de la nuestra. Se percibe el aroma de las flores incluso antes de alcanzar la orilla. No existe mejor fragancia en toda la tierra. El canto de los pajarillos puede conseguir que un hombre no desee marcharse jamás del lugar. Las bandadas de loros que ensombrecen el sol y las demás especies de pájaros grandes y pequeñas son tan variadas y diferentes de los nuestros que uno no puede sino maravillarse. Se cocinaba en recipientes de barro y sobre parrillas al fuego. Barbacoa es una palabra que acuñaron los exploradores del Nuevo Mundo al degustar los sabrosos pescados y carnes a la parrilla. Los indios arahuacos eran gente pacífica y apenas si sabían manejar armas. Los arcos, las flechas y lanzas se usaban solo para la caza. Los arahuacos consumían un vino elaborado a base de mandioca fermentada. Las ancianas mascaban pan de mandioca hasta mezclarlo bien con la saliva. Después lo escupían en una vasija y, transcurridos 2 o 3 días, se convertía en alcohol. La barrera del idioma mantuvo a los españoles felizmente ajenos al proceso de elaboración del vino, por lo que saboreaban con placer esta bebida arahuaca. Los marinos españoles pensaban que las nativas siempre se mostraban agradables con ellos y que aceptaban de buen grado su compañía. Sin embargo, dejaron pronto de diferenciar entre las mujeres que se prestaban voluntariamente a ello y las que no, de modo que la violación fue una de las primeras manifestaciones de violencia contra los indios. A las aves de cetrería se les ataban cascabeles a las patas. Colón los empleó para comerciar con ellos, ya que a los indios les deleitaba el tintineo que producían.
Las madres arahuacas, ya trabajaran dentro o fuera del hogar, siempre llevaban a sus hijos a las espaldas atados a tablas de madera mediante correas. Al moverse la madre, el bebé se golpeaba la cabeza repetidamente contra la tabla, ocasionándole un aplanamiento de cráneo que los indios consideraban atractivo. El medio de subsistencia de los indios arahuacos era fundamentalmente la agricultura. Los métodos eran simples y toda la comunidad trabajaba conjuntamente en la siembra y recolección de la cosecha. Los indios llamaban a sus cigarros tabac. Con el primer viaje de Colón se introdujo el hábito de fumar tabaco entre los europeos. Los arahuacos criaban pequeños perros incapaces de ladrar y utías, roedores semejantes a las cobayas, para alimentarse de ellos. Los españoles con el tiempo se acostumbraron a su sabor, aunque estos perros se extinguieron y las utías se hallan con poca frecuencia hoy en día. La raíz de mandioca o yuca proporcionaba una mayor cantidad de fécula por acre que el maíz, la cebada, el trigo o la patata. Los panes, tortas y gachas de mandioca constituían el 70% de nuestra dieta. Las mujeres arahuacas fabricaban los recipientes con barro de lecho de río y cocían al fuego piezas ya moldeadas para endurecerlas. Tenían hamacas para cada miembro de la familia atadas a los palos que servían de soporte a las viviendas. La del padre era la más alta. La de la madre se situaba cerca del suelo para poder atender así el fuego, y las hamacas de los niños estaban atadas al mismo palo que la de la madre. La religión arahuaca era animista, es decir, giraba en torno a la creencia de que todas las cosas inanimadas poseían alma o espíritu, y el culto consistía principalmente en súplicas y pequeñas ofrendas a los cemis, ídolos de escaso tamaño que representaban a diferentes espíritus. Las familias se organizaban por grupos y vivían juntas en pueblos encabezados por un cacique o jefe. El cacique podía estar al cargo de unas pocas familias o bien de varios miles de ellas. Los emblemas de su autoridad los formaban una maza de piedra tallada y una ristra de plumas de colores. Día de Navidad, 1492. Mientras los españoles realizan los preparativos para regresar a la patria, la Santa María encalla en la Española y no puede ser reparada. Colón lo interpreta como una señal divina y establece un asentamiento en el lugar, dándole el nombre de Navidad en honor a este día. La colonia se convierte en emplazamiento comercial, a fin de que los españoles puedan continuar buscando las riquezas que sabían que pronto hallarían allí, en el este. Así, Colón, junto con la mayoría de sus hombres, deja atrás la isla con la Niña y la Pinta rumbo a España. Primavera de 1493. Colón regresa de su histórico viaje convertido en héroe. Al mismo tiempo, los reyes planean con avidez la próxima expedición, en la que establecerán las colonias para así obtener las ansiadas riquezas del este y empezar la conversión al cristianismo de los nuevos súbditos de la corona. En septiembre de 1493, 17 barcos zarpan de Cádiz con 1.200 hombres a bordo. Diciembre de 1493. La segunda expedición de Colón llega a la Española, pero en lugar de encontrar montones de oro y a los españoles que allí permanecieron, no encontraron nada. El emplazamiento había desaparecido. Los colonos de la isla de Navidad, sin tener nada que hacer tras su fracaso en la búsqueda de oro, saquearon y violaron a los nativos hasta que estos, hartos de los abusos, decidieron librar a la isla de los hombres barbudos. No hubo perdón para nadie. En este momento, Colón comienza a construir un nuevo asentamiento, al que llamó Isabela en honor a la reina.
Tan pronto como pudo, partió para continuar explorando nuevas tierras, dejando a su hermano Diego al cargo. Primavera y verano del año 1494. Tras dejar el nuevo asentamiento en manos de su hermano, Colón parte para explorar Asia. Allí donde llega siempre encuentra a nativos amistosos, pero nunca oro o señal alguna de las riquezas de... Al bordear la costa sur de Cuba, cree haber hallado al fin el continente. Así, arriba, justo en el extremo de la isla, y obliga a sus hombres a hacer una declaración jurada, afirmando que habían localizado con toda seguridad el continente asiático. Mientras Colón se dedica en cuerpo y alma a sus exploraciones, la situación en la Isabela se vuelve difícil. Sus informes entusiastas hicieron esperar a los colonos una pronta riqueza y que creyeran que los nativos trabajarían para ellos. Sin embargo, las condiciones de vida eran primitivas y el oro escaso, lo que resultó en un continuo saqueo a los poblados nativos como medio fácil de obtener ganancias. Los indios reaccionaron con hostilidad, atacándoles. Y para empeorar aún más la situación, las disputas de los españoles por el botín y las nativas hicieron que comenzaran a luchar entre ellos mismos. Cuando Colón regresa, tras 5 meses de viaje, le es imposible restablecer el orden. Colón, frustrado por la escasa cantidad de oro obtenida, comienza a tomar en consideración otras posibilidades para lograr riqueza, como la de esclavizar a los indios. Así, y en contra de los deseos reales, envía a 500 nativos a España para venderlos como esclavos. Sin embargo, los beneficios de la esclavitud no son suficientes para llenar las arcas reales, por lo que es preciso hallar oro, ya sea procedente o no de las minas. Colón marcha a España para defenderse de las acusaciones de mala administración, y una vez allí percibe que en la corte el entusiasmo por su empresa se ha desvanecido, ya que las colonias no han podido producir las ansiadas riquezas. En 1499, Colón zarpa de nuevo, todavía con la esperanza de dar con las tierras del Gran Khan y de hallar el suficiente oro. Cuando se difundieron en España las noticias sobre el caos reinante en la nueva colonia, los monarcas enviaron investigadores, quienes, a su llegada, se encontraron con numerosos colonos dispuestos a calumniar al almirante debido al resentimiento. Tras el hallazgo del explorador portugués de Gama en 1500 de una ruta marítima por Oriente, los monarcas españoles decidieron una vez más buscar una ruta por Occidente. Colón no cesaba de rogarles que le permitieran navegar de nuevo, por lo que finalmente le equiparon con 4 barcos, aunque en mal estado. Creyendo Colón que navegaba a lo largo de la península malaya, explora de arriba a abajo toda la costa de América Central en busca de una entrada al Océano Índico. Los nativos le hablan continuamente sobre la existencia de numerosos campos de oro hacia el interior del territorio, pero Colón no se decide a explorarlo para comprobar la veracidad de las historias, perdiendo por tanto la oportunidad de descubrir el Océano Pacífico. En su lugar, fustigado por fuertes tormentas, abandona y regresa a España. Tras abandonar la búsqueda de una entrada al Océano Índico, Colón pone rumbo a España, pero las carabelas están haciendo agua y al borde del hundimiento, lo que les obliga a desembarcar en Jamaica. Una vez allí, algunos marinos, descontentos con la situación, se amotinan y saquean los pueblos nativos, haciendo que los antes amistosos indios se vuelvan hostiles y se nieguen a abastecer de víveres a los españoles. Colón, gracias a sus conocimientos astronómicos, supo librarles del desastre.
Al saber que se produciría un eclipse solar de modo inminente, advierte a los indios que si no les proporcionan alimentos, su dios se llevará el sol. Al naufragar en Jamaica, Colón envía a un marinero en una canoa a la Española para solicitar una nave de rescate, pero el gobernador, de forma mezquina, tarda 7 meses en enviar ayuda. Las naves de rescate llevan por fin a la tripulación de vuelta a casa en junio de 1504, solo unos meses después del fallecimiento de la reina Isabel, protectora de Colón. Mientras tanto, los hombres que se habían rebelado contra la autoridad de Colón en Jamaica salen absueltos, lo que supone el insulto final al almirante. Colón continuó implorando una oportunidad para seguir con sus exploraciones, pero nunca volvió a navegar. Murió en España convencido aún de haber realizado 4 expediciones al continente asiático.